Bueno, hoy trajimos un tema que es el tema, la fertilidad. Ahora que está en boca esto de la natalidad y el tema de que no hay tantos bebés y tantos nacimientos, una de las preguntas que cabe hacerse es, ¿y qué onda la fertilidad? ¿Será que bajó la fertilidad en las personas o es simplemente un tema de elecciones? Y la realidad es que por algo existe la ley de fertilidad. Y yo me acuerdo de cuando yo la estudié en la facultad, que era un proyecto, me acuerdo que todavía no estaba en el nuevo código. Una de las cosas de las que se hablaba es, en realidad, lo difícil que es concebir y gestar. Es algo que realmente es maravilloso, porque hay tantas cosas que pueden salir mal en el proceso y tantas parejas que son una mala combinación y hacen que los embarazos no se puedan desarrollar o no lleguen bien a término. Por suerte está la medicina que sale a, más allá de la fertilidad, pero sale a tratar de subsanar algunas cuestiones que desde la gestación se empiezan a manifestar como que no van a salir bien o que al momento del parto hay que dar volantazos y hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico para poder asistir en ese nacimiento. La verdad es que hay un montón de cosas sobre este tema que tiene que ver precisamente con el incremento o no de población más joven. Pero hoy específicamente vamos a hablar sobre la fertilidad, hasta dónde sí, hasta dónde no le podemos pedir a la obra social o a la prepaga que se hagan cargo de las cosas que son necesarias para que un proceso avance. Así que la primer pregunta que voy a hacer es, ¿qué pasa conjugar, con congelar óvulos o congelar gametos o congelar directamente embriones? Bueno, ese es un gran tema porque a las obras sociales y a las prepagas les encanta decir que en la única circunstancia en la cual una mujer puede congelar óvulos es si se está muriendo. Esto es así. O sea, vos vas a plantear, che, quiero congelar mis óvulos y te dicen, no, no tenés cáncer, no estás con un pie en el cajón. No, esto no se cubre. Y esto en realidad no surge de ningún lado, porque la ley prevé específicamente que vos puedas congelar gametos y, e incluso si tenemos casos en el estudio donde tenemos mujeres que han decidido congelar gametos porque más allá de no tener un deseo de cursar una maternidad en este momento, se encuentran con que tienen una patología detrás que es la baja reserva ovárica. Esto es mucho más común de lo que se piensa y cuando hablo de baja reserva ovárica es que en edad en donde vos deberías ser fértil y deberías tener un buen conteo de óvulos, te encontrás con que no es así como vos pensabas y tenés un muy bajo conteo de óvulos o óvulos de no tan buena calidad. Entonces, para poder asegurarte el día de mañana, así el día de mañana sea dentro de 6 meses, que puedas cursar un embarazo, la estrategia médica generalmente suele ser, bueno, hacemos una hiperestimulación ovárica, te extraemos óvulos y congelamos aquellos que son viables, que son sanos, que están maduros y que son aptos para luego fecundar. Bueno, las obras sociales y las prepagas les gusta decir que esto solo es posible si te estás muriendo. Y esto es así, ¿eh? O sea, no estoy exagerando nada, es así. Pero bueno, saber que la ley no te establece este parámetro es importante porque te permite a vos después reclamar. Si te están diciendo que no, puedes reclamar. Y ¿Qué es congelar ideal? óvulos. Hacer el proceso, o sea, hago el proceso de forma privada y después voy a la justicia a pedir que me reintegren la plata, ¿eso es lo ideal? ¿O lo ideal es ir primero a la justicia y que la justicia ordene a la obra social a cubrir y que la obra social lo pague? En realidad, a mí me gusta decir que lo ideal es lo que el paciente, o sea, lo que la persona que necesita la prestación le convenga más en función a su urgencia. Si vos tenés una urgencia porque tu médica te dijo, tu médica o tu médico, te dijo, mirá, tenemos que aprovechar este ciclo de fertilidad, tenés que inyectarte los medicamentos ahora y tenemos que estar extrayendo los óvulos dentro de 20 días, y yo te voy a decir, pagalo,
porque no llegás con los tiempos de la justicia a en 15 minutos tener todo resuelto para que la obra social o prepaga te cubra ese procedimiento. Si vos tenés un poco más de tiempo, no estás tan apurada, tal vez es el primer ciclo de hiperestimulación que estás haciendo, sabés que tenés más ciclos por delante y bueno, tal vez te conviene ir por la vía del amparo, esperar que el juez le ordene la cobertura a tu obra social o prepaga y ya descansar sobre una resolución judicial que te favorece. Pero bueno, a veces los tiempos te corren por detrás y es más conveniente en tiempos pagar y luego reclamar el reintegro. También hay una Pero ¿de qué cuestión de, tiempos? ¿De qué tiempos, perdón que te interrumpa, pero de qué tiempos judiciales hablamos para ambos casos? en un amparo, la verdad es que puede diferir bastante dónde se lleva a cabo el amparo. Voy a hablar de Capital Federal, pero voy a dar un paneo del resto del país, pero principalmente voy a hablar de Capital Federal. En Capital Federal y algunos juzgados de la provincia de Buenos Aires, una medida cautelar, es decir, la orden judicial para que la obra social o prepaga te cubra el procedimiento, puede ser dictada por el juez dentro de los primeros 3 meses de iniciado el proceso de amparo. Es un plazo bastante corto para lo que es la justicia argentina. Estamos hablando de que en la justicia argentina los procesos judiciales pueden tomar años. Entonces, una medida cautelar entre 1 y 3 meses, dependiendo del juzgado, la verdad es que es bastante ágil. Después tenés juzgados en el interior del país que pueden demorarse mucho más o incluso ser más rápidos. Hay juzgados que deciden no dictar una medida cautelar, sino directamente transitar todo el proceso de amparo y dictar la sentencia definitiva, que lleva más tiempo, y hay otros que sacan la medida cautelar rapidito y después se van tomando todo el proceso judicial con mucha más calma. En Pero más o definitiva, menos en panorama es entre 1 o 3 meses, puede que sea un poquito más o un poquito menos, pero ese es el plazo general. Ahora, cuando hablamos de un reintegro, es decir, vos pagaste la prestación, sabés que tu obra social o prepaga le correspondía haberla pagado, pero lo pagaste vos para ganar tiempo, eso se reclama en la justicia, pero ya no se reclama por una vía de amparo, sino que se reclama por un proceso ordinario, se llama. Es decir, va a durar lo que duran los procesos ordinarios. Y los procesos ordinarios pueden tardar de 5 años para arriba. Está bien, cuando la sentencia te reconozca el derecho al reintegro, te va a aplicar obviamente intereses, con lo cual si hoy gastaste 1.000.000 de pesos, no es que dentro de 5 años vas a cobrar solo 1.000.000, vas a cobrar ese millón más los intereses que el juez fije, más las multas que eventualmente pueda fijar el juez por daño moral, por daño punitivo, son cosas que se piden, pero que quedan a discreción del juez aplicar o no. Entonces, no es que tu dinero pierde valor, pero sí hay que tener en cuenta que el tiempo que demora en resolverse este tipo de cuestiones es bastante superior al de un amparo. sí, vos decías que es importante el tiempo del paciente y yo me voy a poner más del lado de lo que tiene que ver con la parte más jurídica y judicial. Eh, sí, o sea, el tiempo del paciente por supuesto que importa y quizás es el tema a tener consideración número uno cuando el paciente tiene los medios económicos para llevarlo adelante y también para aceptar las pérdidas en el proceso, porque puede ser que por cualquier razón ese proceso no funcione, no prospere, lo que sea que pueda llegar a pasar, porque estamos hablando de un caso hipotético, o sea, no puedo decir que ese caso va a salir bien, ni siquiera es un caso que existe, o sea, no sé, que quizás la persona truchó toda la documentación y sale mal. Pero a mí me parece importante tener eso en cuenta porque hay muchas personas que se meten a costearse los tratamientos convencidas de que a razón de 3 meses le van a devolver la plata. Y no es los 3 meses son para quizás conseguir la autorización para que lo pague la obra social. Pero si yo ya lo pagué, puedo tener por delante un juicio de 8 años a que me devuelvan la plata, con la economía que sea, en el momento que sea, con autos voladores, con lo que sea. Entonces,
si bien me parece que es importante el tema de mirarlo desde el punto de vista de la salud, si en realidad lo que nosotros queremos es que lo cubra la obra social, para mí el mejor camino en ese caso es el amparo y es el aguantar y esperar que lo pague la obra social y no el pagar y esperar que lo devuelvan. Me parece que desde el punto de vista más económico, la mejor opción es el amparo en lugar de la otra vía, ¿no? Sí, vuelvo a lo que dije. A mí me gusta más ir por la vía del amparo, coincido con vos, pero también tal vez fertilidad no es el mejor ejemplo de esto, pero me voy a otro ejemplo. Si vos estás en tratamiento por una patología potencialmente mortal, cáncer, Mm, por ejemplo, y tenés que empezar una ronda de quimioterapias con una medicación que la obra social no te está cubriendo y la tenés que no vamos a dar el ejemplo de empezar la ronda. Vamos a dar el ejemplo de estás en medio de una ronda de mm, quimioterapia, te autorizaron la primera infusión, te autorizaron la segunda, la tercera te la vienen demorando. Y te la demoran, mm. y te la demoran, y te la demoran. Esto, en un tratamiento de quimioterapia, es sumamente perjudicial para el paciente porque las rondas se tienen que hacer en las fechas estipuladas que se tienen que hacer. Entonces, a eso me refería yo con la urgencia. Por eso, Sí, tal vez fertilidad no es el caso más claro de urgencia, porque es bastante, o sea, si vos ya venís con un diagnóstico de infertilidad, no se va a agravar demasiado que esperes entre un ciclo de ovulación al siguiente. No, no vas a perder demasiado de un ciclo de ovulación al siguiente. ¿Vas a perder? Sí, pero no es significativo. En cambio, en un tratamiento de quimioterapia, pasarte de los plazos en medio de un tratamiento sí puede ser sumamente perjudicial. Entonces, en esos casos, muchas veces, aquellas familias, aquellas personas que tienen medios económicos, porque también puede ser que no haya esta posibilidad, deciden comprar el medicamento por sus propios medios y luego reclamarlo. Y sí, obviamente, se embarcan en sí, una que no es tan fácil y que es un proceso largo, pero a veces no queda alternativa. Tal vez la fertilidad no es el caso más claro de sí, esto, pero no. las dos vías son transitables. No, igual el caso que vos comentás me parece que totalmente de acuerdo con vos. Creo que también cuando ya llegamos a un punto de vida o muerte, ahí la cuestión económica entra en un segundo plano. Si sobrevivimos, veremos qué hacemos y también el paciente tiene que sobrevivir para poder hacer el reclamo para la obra social y si no sobrevive, no le va a importar hacer el reclamo. Es muy, muy frío lo que estoy diciendo, No, pero sí, pero es así. en casos de vida o muerte es muy común y muy habitual que los pacientes directamente paguen por las prestaciones, tema que las obras sociales y las prepagas tienen contempladísimo y por eso también sucede que lamentablemente en esas ocasiones hay obras sociales y prepagas que no autorizan quizás específicamente lo que ordenó el médico y autorizan una cirugía de menor costo, o un diagnóstico de menor costo o una medicación de menor costo, sabiendo que el paciente no tiene tiempo para reclamar y que en todo Exacto. caso, si para ganarse el tiempo va a pagarlo de forma particular y otra vez, ellas ganan tiempo, 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 juegan un montón con eso, es una crueldad. Pero bueno, no nos vayamos un poco de tema porque estamos hablando acá sobre la vida, no sobre la muerte, todo lo contrario sobre, sobre el nuevo comienzo. Bueno, así que podemos congelar los gametos, Sí, debería estar incluido en todos los casos. Si hay baja reserva ovárica, es importante eso, que haya baja reserva ovárica. sí. O también cualquier mujer, o sea, una mujer que quizás no tiene baja reserva ovárica, pero por En, en real- precavida, en realidad la ley de fertilidad contempla los casos en donde pueda haber algún tipo de problema para conseguir un embarazo. Si vos sos una mujer perfectamente sana, con buena reserva ovárica y no deseas quedar embarazada en este momento, lo más probable es que no, ni siquiera se te cruce ir a congelar óvulos. Y la ley, en realidad, lo que contempla es que por cualquier tipo de problema que vos puedas presentar,
puedas congelar tus gametos para conseguir un embarazo más adelante. Sin irnos tal vez al caso de la reserva ovárica, puntualmente, podemos decir, no hay un diagnóstico de baja reserva ovárica, pero hay una edad avanzada, porque la calidad de los óvulos también va perdiéndose con el paso de los años. Entonces, si vos ¿Qué te es una haces, edad avanzada? Igual. qué difícil definirlo. Yo te puedo decir 40, es una edad avanzadísima. No, en realidad, Tremendo. va a depender de estudios que tu ginecólogo o tu obstetra te pueda llegar a mandar para determinar la calidad de tus óvulos. Tal vez no tenés baja reserva ovárica, pero tus óvulos ya se encuentran envejecidos. A medida que la edad de la mujer avanza, también la posibilidad de conseguir un embarazo por la vía natural va decreciendo, y esto responde justamente, primero, a que vamos perdiendo óvulos por el camino, y que además los óvulos que vamos conservando también van perdiendo calidad. Entonces, no, es difícil establecerlo en tiempo de edad cronológica, porque tal vez a los 30 tenemos casos de chicas a los 30 años que tienen baja reserva ovárica, y tenemos casos que mujeres de 45 o 50 años han conseguido quedar embarazadas sin ningún tipo de intervención de la medicina. Entonces, ponerle un número cronológico al asunto es difícil. Va a depender de los estudios que vos te hagas. Si querés postergar tu maternidad, podés ir y consultar a un especialista que te haga los estudios, y si en los estudios surge que está todo bien, buenísimo. Si surge que tal vez está bueno prever un congelamiento, se seguirá ese camino. Pero todo ¿Y va a qué se depender del congelan? diagnóstico. ¿Óvulos o embriones? Se pueden congelar óvulos, espermatozoides y embriones. La diferencia va a estar en si tenés a alguien con quien congelar un ¿Y quién- embrión. Y en el caso del embrión, porque el óvulo está claro que es mío y el espermatozoide está claro que es de otro, pero en el caso del embrión, ¿de quién es ese embrión? ¿Quién puede tomar decisiones sobre ese embrión? Vamos a poner el ejemplo más fácil. Vos con tu pareja decidís empezar a transitar la fertilización. Esto ya estamos hablando de fertilización in vitro, es un tratamiento de alta complejidad donde la fecundación se da en un laboratorio. Si este es el caso, que es caso más tradicional, la decisión sobre esos embriones la tienen tanto la mujer como el hombre, que han aportado el material genético para generar ese embrión. Pero también puede existir la posibilidad de que, por ejemplo, yo tenga algún tipo de infertilidad y para transitar un embarazo necesite un tratamiento de alta complejidad con el óvulo donado de alguien más. Y estamos hablando de óvulos donados. La donación es anónima, el banco de fertilidad sabe quién donó qué. Quiero decir que cuando vos, paciente, llegás al centro de fertilidad y necesitas un óvulo donado de alguien más, vos no sabés quién te lo dona, ¿sí? Y pasás a ser el responsable legal de ese embrión que se generó con un óvulo donado o con un esperma donado, porque también puede estar la otra parte, que no seas vos la que tiene el problema de infertilidad, sino tu pareja. Entonces, se puede generar un embrión a través de esperma donado y rige lo mismo. Pasás a ser el responsable legal de ese embrión porque la donación, la persona donó gametos y ahí terminó su responsabilidad respecto del embrión. La persona donó gametos, ¿sí? Perfecto, entiendo perfecto. Y hago una pregunta, la conservación, ya sea de mi propio óvulo o del espermatozoide de la persona interesada en conservarlos, o de los embriones hechos ya sea entre la pareja o con elementos donados, ¿quién se hace cargo de ese costo de conservación que se puede ir devengando? La ley establece que las obras sociales y las prepagas están obligadas y queda incorporado, todas las prestaciones quedan incorporadas al programa médico obligatorio, y las obras sociales y prepagas tienen que dar cobertura de la criopreservación. Ahora, el mantenimiento, es decir, vos vas y donás,
donás un óvulo, donás esperma o tus propios óvulos los querés criopreservar, esa primera congelación que viene del tratamiento propiamente dicho, está a cargo de la obra social o prepaga. Ahora, el mantenimiento, que es anual, la ley no establece nada respecto de esto, pero jurisprudencialmente ya se estableció que el mantenimiento de ya sea óvulos, esperma o embriones criopreservados está a cargo del interesado. Algunos jueces establecen que la obra social se va a hacer cargo el primer año, otros dicen los primeros 2 años, pero no mucho más de eso. Sabes que si no es este año, será el próximo, te vas a tener que hacer cargo vos de esa tarifa que es anual, se cobra normalmente en dólares y hoy por hoy, dependiendo del banco, está en torno a los 300 o 400 dólares por año. Perfecto. Hasta acá estamos solo con la parte de extraer el gameto o de conservar el embrión. Y la parte de fecundación, ¿qué tratamientos hay y qué tipo de cobertura tienen? Bueno, la ley establece 2 tipos de tratamientos de fertilización. Uno es el tratamiento de baja complejidad, que consiste en la inyección del esperma directamente en el útero de la mujer. Vos vas al consultorio de tu ginecólogo y te inyectan el esperma. Y todo lo que pase ahí dentro emula la naturaleza. Emula la naturaleza. ¿Está bien? Esos tratamientos de baja complejidad. Por ley podés hacer hasta 4 tratamientos de baja complejidad por año. Ahora bien, el supuesto de fertilización in vitro, es decir, se extrae el gameto masculino, se extrae el gameto femenino y se unen en laboratorio para luego implantarse en la mujer, eso es tratamiento de alta complejidad y la ley establece que hay hasta 3 tratamientos de alta complejidad por año. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración o nota al pie. Un tratamiento de alta complejidad implica hasta 3 implantes de embriones. Hasta 3 implantes de embriones. ¿Por qué digo esto? Porque vos en un ciclo de ovulación, de hiperestimulación ovárica, podés extraer varios óvulos. Se fecundan todos, ¿sí? Los óvulos, siempre que sean viables, por supuesto. Se fecundan todos. Pero cuando te hacen el implante del embrión, ponele que te extrajeron 6 óvulos, pudiste fecundar los 6, es decir, que tenés 6 embriones. ¿Te van a implantar los 6 embriones? No, porque tenés riesgo de que sea un embarazo múltiple y todos los embarazos múltiples son embarazos de alto riesgo. Entonces, generalmente se implantan 1 o 2 embriones. Si no agarra, tenés 4 más para hacer intentos. Puedes hacer hasta 3 intentos de implante y eso constituye un único tratamiento, ¿sí? Después, si te dan las matemáticas para meter todos esos tratamientos en un año, ya es otro tema. Pero un tratamiento de alta complejidad implica 3 transferencias embrionarias. Ok. Aunque sean en distintas etapas. O sea, que yo Aunque no sean en podría... distintas etapas, es que van a ser necesariamente en distintas etapas. Ok, perfecto. Perfecto. Y todo eso tendría cobertura del 100%, tanto en obras sociales como en prepagas. Exactamente. Y la medicación también. Y todos los La estudios médica. diagnósticos también. Perfecto. Hay un único diagnóstico, un único Ujú, estudio diagnóstico que la Corte ya rechazó, lo rechazó la Corte Suprema, que es el diagnóstico genético preimplantatorio. ujú. Ese estudio no tiene cobertura por obra social o prepaga. La Corte entendió que ese estudio no estaba contemplado en la ley y es rechazado y las obras sociales y prepagas lo rechazan. Ese es el único estudio que hoy por hoy no recomiendo llevar a la justicia porque ya hay un antecedente de la Corte. Perfecto, perfecto. Bueno, clarísimo. Y ahora te voy a traer el caso de laboratorio para ver cómo lo Qué resolves. miedo. A ver, Porque hace unos capítulos atrás hablamos sobre las preexistencias médicas. Entonces, ¿qué pasa si una persona se afilia a una prepaga? Esto siempre rige en prepagas, en obras sociales no. Pero se afilia a una prepaga y a los 3 meses dice,
quiero arrancar con un tratamiento de fertilización asistida. ¿Es una preexistencia? ¿No es una preexistencia? ¿Qué va a pasar ahí? No es una preexistencia, la ley de reproducción asistida específicamente establece que no es considerada preexistencia. Por ende, más allá de que sea una condición previa de salud de esa persona, la prepaga no puede ni denegar prestaciones ni aplicar cuotas diferenciales por este tipo de patologías. Es la única excepción, ¿o no?, que tiene las preexistencias médicas. Claro. Esta es la única y porque está establecida por ley. Porque si Exactamente. no, sería, o sea, si uno tiene un problema de fertilidad y a los 3 meses pide un tratamiento, probablemente hubo un estudio previo que lo Totalmente. acreditó, porque si no es muy raro que uno vaya por ahí. Y este es el único caso donde aplicaría la, no aplicaría la ley de preexistencias y todo Totalmente. lo que dijimos. Exactamente. De todas maneras, y recordando lo que dijimos en el capítulo de preexistencias, mi consejo es, por más que la ley diga que la fertilidad no va a ser considerada una preexistencia, cuando ustedes se afilien, me lo declaran, me lo ponen en el cuestionario, lo ponen ahí, y si la prepaga quiere cobrarles una cuota diferencial, hacemos el reclamo. Pero prefiero que esté declarado y que no te bajen por haber falseado, porque no Sí. declararlo es falsearlo. Claro, porque una cosa es que no aplique la preexistencia y otra cosa es que yo incumpla mi deber de Exactamente. informar fielmente en la declaración jurada. Así que sí, estaría buenísimo que lo declaren sin ningún problema. Creo que con esto cubrimos todo de fertilidad. ¿O te gustaría hablar de algo más? Me parece que cubrimos todo. Solo una reflexión. La ley de fertilidad en su momento, cuando se sancionó, generó muchísimo movimiento en la justicia, porque las obras sociales y prepagas, primero no cubrían la medicación al 100%, después había algunos estudios que los autorizaban y otros no. Había una falta de criterio importante sobre cuántos tratamientos hacer por año, eh, porque la ley en su redacción original establecía tratamientos de baja complejidad, 4 por año, tratamientos de alta complejidad, 3, sin aclarar por año. Entonces, con la excusa de que la ley no aclaraba, todo esto llevó muchos reclamos a la justicia por diversos temas, por la cantidad de tratamientos, por la cobertura de los medicamentos, por la cobertura de qué estudio sí, qué estudio no y demás. Después surgieron reglamentaciones a esa ley que fueron zanjando todas estas cuestiones y hubo un gran periodo de tiempo donde las cuestiones de fertilidad bajaron muchísimo en lo que es litigiosidad. Ahora, se está dando de nuevo un rebrote, vamos a decirlo así, de negativas injustificadas respecto de estas coberturas, y un poco vienen de la mano con el avance de las tecnologías. Entonces, saber que si nos vamos a someter a un tratamiento de fertilización, ya sea de alta o de baja complejidad, y el médico o médica nos indica algún estudio o diagnóstico novedoso que la obra social me está denegando, averiguar, asesorarse, porque la ley, con todas las reglamentaciones que trajo a posteriori, quedó muy clara y, y que el avance tecnológico no puede ser nunca entendido como restricción de derechos cuando la ley es súper amplia y más en un contexto, como vos, Maca, mencionabas antes, que no solo en Argentina, sino a nivel mundial, la tasa de natalidad está cayendo en picada. Entonces, aquellas personas que todavía desean Mm. traer niños al mundo, que no se desmoralicen por las negativas que puedan surgir del lado de la obra social o prepaga. Sí, me parece que está buenísima esa última reflexión. Y creo que con esto ahora sí cubrimos todo el tema. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar abajo en la parte de los comentarios. Si les gustó, me gusta, y si no les gustó, también. Y suscríbanse, que no les cuesta nada. Y bueno, nos vemos en el próximo. Nos vemos.